Las banderas representan países, causas, ideologías, clubs, porque lo que tienen que tener las banderas es que tienen que ser simples, esto como regla general. Hay que pensar que las banderas representan a una cantidad enorme de millones de habitantes de cada uno de los países. Entonces la bandera tiene que ser simple, reconocible, tiene que poder ser reproducible y no por expertos, sino un simple niño en la escuela tiene que poder dibujar la bandera que representa su identidad, su nación. Entonces, esta es una de las reglas primordiales. Tiene que ser simple, tiene que representar a la nación. Los colores tienen que tener algún asidero, aunque sea simbólico, con lo que se intenta representar, y a la vez tiene que ser única e inconfundible de esa nación y no confundirse con otras. Estos colores despiertan emociones muy fuertes y a su vez rechazos en algunos casos. Entonces puede generar fuertes rechazos, por supuesto, depende de dónde esté colocada. Una cosa son las Olimpiadas y otra es la bandera ondeando en un territorio, se puede entender como invasión, es decir, tiene una carga muy fuerte este rectángulo de colores. Comunican ideas, porque ojo que las banderas también tienen que ver no solo con países, sino con organizaciones, con movimientos. Son banderas que representan y llevan adelante desde ideologías, sectores, minorías que buscan tener más presencia. Entonces, todo eso simboliza la bandera. La ciencia que estudia las banderas se llama vexología. ¿De dónde viene esta palabra? Viene de vexillum. Eran los estandartes que usaban desde la época de los romanos, incluso los egipcios, para identificar los ejércitos, pero eran unas lonas muy pesadas, con lo cual, si bien se llevaban a la guerra, claramente no eran demasiado portables y básicamente identificaban reinos, ejércitos, pero el origen... incluso la gráfica que tenía más que ver con las heráldicas, ¿no? De las dinastías, de las diferentes dinastías. La gran revolución de las banderas es cuando se descubre la seda que viene de China. Ahí es donde empiezan las banderas como las conocemos ahora, porque esa tela liviana sí se permitía izarla, bajarla, que ondea el viento, llevarla al campo de batalla. Y de esa manera empezó a tener presencia y empezamos a entender las banderas como las entendemos al día de hoy. Otra cuestión que ha hecho mucho en el avance de las banderas es los barcos. Gracias a la necesidad en el mar de identificar de lejos un barco y su pertenencia, saber si era una flota amiga, enemiga, si eran los piratas, que ya vamos a ver que los piratas tienen su propia bandera. Eso hizo que se fuese desarrollando toda esta heráldica. Bueno, claramente los colores y las formas de las banderas no se eligen caprichosamente. Tienen que ver con representaciones y simbología muy fuerte que se le asigna a los colores. Y por eso se dan estas similitudes por regiones. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que en Oriente, más allá de la bandera de Japón, hay muchas banderas como la de Laos, Corea, Bangladesh, incluso la India, tienen situaciones de círculos dentro de sus banderas. Esto lo vemos también, por ejemplo, en Escandinavia. En Escandinavia nosotros vamos a ver las banderas de Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Islandia. Todas tienen la misma forma, varían solamente los colores. La forma es la cruz escandinava, que no es central, sino que el eje está corrido un tercio hacia el lado del mástil, y eso es la cruz de San Olaf, que era un rey vikingo. Honestamente desconozco la historia de todo eso. La primer bandera, y de hecho es la bandera más antigua, es la de Dinamarca. Es la que dio origen, como estos países, insisto, todos los países no son exactamente hoy como eran hace 100 años o hace 200. Fueron cambiando mucho los países y esto se va a ver muy claramente en el caso de Alemania y sus banderas. Entonces, en Escandinavia vemos que por región son todas iguales y cambian los colores. Después tenemos el caso de África, donde si uno analiza las banderas vamos a encontrar una muy fuerte presencia en la mayoría
de estas banderas, del rojo, el negro, el verde. El rojo, por la sangre derramada en estas luchas de defenderse y todo, vamos a ver que el rojo en general, cuando tiene presencia en una bandera, la simbología que le asignan es la sangre derramada del pueblo. Como si hubiera una cuestión de sangre derramada forzosamente en la conformación de cada uno de los países, luchar contra un invasor, contra un colonizador, la independencia. El color negro como una cuestión de orgullo racial. El verde por la vegetación que abunda en África. Entonces vamos a ver que todas las banderas o casi todas las de África comparten estos colores con diferentes formas. Cuando llegamos a Latinoamérica, lo que se ve es que no hay una unión tan fuerte en grupos de colores como sí la hay en África. En América Latina lo que sucedió lamentablemente es que la mayoría de los pueblos originarios, los que habitaban antes de que llegase Colón y sus 3 carabelas y todos los demás que vinieron después, lo cierto es que la mayoría de esas culturas, poblaciones, fueron o masacrados o murieron por enfermedades o fueron corridos al rincón más recóndito y no intervinieron en la conformación de los países como los conocemos hoy. Es decir, no los dejaron, no es que no quisieron. Lamentablemente hubo mucha más opresión y anulación de los pueblos indígenas. Y esto también lo vemos reflejado en las banderas. Esto es lo que me fascina de este tema. Cómo a partir de las banderas tan simples que parecen, podemos decodificar un montón de cuestiones históricas siglos y siglos para atrás. En Latinoamérica lo que sucede es que hay una sola bandera, que es la de México, que conserva alguna simbología, algún diseño que tiene que ver con los pueblos originarios. Es la única bandera que ha conservado esta simbología. Si nos fijamos, las demás, hay 2 grandes grupos en Latinoamérica de banderas. Una tiene que ver con la parte más norte, que eran los países que pertenecían originalmente a la Gran Colombia, que se dividió en Ecuador, Venezuela, Colombia mismo. Esos países comparten los mismos colores y son banderas hasta bastante parecidas. Eso tiene que ver de vuelta con una cuestión histórica, que en un momento eran una gran región, y perdón, yo me meto en un tema que desconozco por completo, pero como sucedió en el Virreinato del Río de la Plata, acá también en algún momento éramos el Virreinato del Río de la Plata, y se fue dividiendo en diferentes países con el correr de la historia y de los hechos. Y después tenemos Nicaragua, El Salvador, Argentina misma, con estos celestes y blancos que incluso hasta si uno las ve chiquitas a veces se confunde en los emoticones porque hay una que tiene adentro, nosotros tenemos el sol y después hay otras que tienen otros detalles. Entonces, es interesante esta cuestión latinoamericana, que tiene que ver con esto, con cómo se anuló las poblaciones originales y sobre todo porque quienes conformaron después estas revoluciones de independencia y estos nuevos países americanos muchas veces tenían el mismo origen europeo. Entonces, si bien se independizaban, conservaban la cultura, el idioma, un montón de raíces que tenían que ver con ese mismo país que se estaban independizando. Y ahí es donde encontramos que muchos países latinoamericanos tienen las banderas tricolores, basadas mayormente en la que se considera la de origen de banderas tricolor, que es la de Francia. La bandera argentina, cuando se peleaba en los años previos, en la previa de la Revolución de Mayo, había un grupo que se llamaba la Legión Patricia, que eran los que luchaban para generar esa independencia, y los colores que identificaban a esos revolucionarios, los que peleaban por esa independencia de España, justamente tenían los colores celeste y blanco. Por eso se tomaron después, porque de hecho este grupo tenía esos colores para diferenciarlos claramente del rojo y amarillo intensos que tenía aquel país del cual queríamos independizarnos. Lo interesante es que, como dije antes, México es la única que conserva esta cuestión de los que estaban antes de Colón. Pero
Hay una bandera que es muy conocida y por suerte se fue revalorizando con el correr de que vamos con los años, si bien el daño ya está hecho histórico, pero se va tratando de subsanar en la medida que se puede la identidad de los pueblos originarios. Y es la bandera que vemos desde hace muchos años y cada vez más, la bandera que se llama Huipala. Huipala significa en el lenguaje aymara, Claro, significa nada más y nada menos que bandera. Son 49 cuadraditos de diferentes colores que lo que justamente buscan es resaltar la diversidad de culturas, de esta convivencia entre todos estos pueblos que en algún momento vivían cada uno por su lado y eran genuinamente del lugar. Entonces, esa es una bandera que se ha buscado reintegrar a la cultura, porque de hecho Evo Morales la convirtió también, la oficializó en los actos oficiales, se izaba junto con la bandera de Bolivia. No llegó a ser la bandera oficial, no es que compitió ni le sacó el lugar a la bandera de Bolivia, pero oficialmente por ley se subía, no sé cómo es ahora. Sé que en su momento Evo Morales lo había hecho. Bueno, y después ya metiéndonos, ya más que en las regiones, metiéndonos en los países, obviamente no vamos a repasar todas las historias porque se haría interminable, pero sí algunas que son curiosas e interesantes. Arrancando por la que más veces vamos a ver, hemos visto y probablemente veamos si la mente no es la Argentina. Tiene que ver con las películas, Hollywood, todo, que es la bandera de Estados Unidos de América. Esa es la bandera que vemos en cada película yankee, porque de hecho, para los propios norteamericanos, estadounidenses, tiene un valor absolutamente casi sagrado. Mucho más que en otros países, es decir, en todos los países se respeta mucho la bandera, pero en este caso de Estados Unidos, hasta el ciudadano común, o sea, hay un montón de leyes que dicen, por ejemplo, cuándo hay que subirla, que de día se iza, de noche hay que bajarla, salvo en X organismos oficiales. La bandera por ley no se puede enterrar, no se puede quemar. Hay toda una normativa para cuando una bandera se destiñe o se rompe, cómo desecharse de ella. Hay un instructivo de cómo doblar esa bandera. Primero después una estrella acá, después la otra. Bueno, y de hecho, hay que a mí, con esto de vincularlo con la fotografía, a tal punto tiene esta carga heroica para los estadounidenses que hay dos fotos que son históricas e icónicas que tienen que ver con la bandera. Una se llama Alzando la bandera de Iwo Jima, que es de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda, ahora no recuerdo bien, de la Segunda. Son unos soldados que en medio de la destrucción levantan una bandera. Lo que simbolizan a partir de eso es, pueden destruir todo, pero Estados Unidos nunca lo van a destruir porque levantamos la bandera, como el último bastión heroico en donde el soldado prefiere morir a que la bandera sea mancillada. Y esa foto se ha repetido en otra foto que terminó siendo icónica, que es en los atentados del 2011 de las Torres Gemelas, en donde en algún momento, al tercer día de remoción de escombros, esto, lo otro, alguien encuentra una bandera. Y un fotógrafo, estando en el lugar, registra el momento en que 3, 4 o 5 bomberos, de vuelta, en un gesto instintivo, levantan de los escombros humeantes esa bandera y la vuelven a poner en pie, como diciendo, nos tiraron las torres, pero acá no nos van a vencer. Entonces, tiene una simbología ciertamente muy, muy fuerte. Que dicho sea de paso, la bandera tiene que ver con las rayas, son las 13, las rayas rojas horizontales, son las 13 colonias originales que se independizaron de Inglaterra, del Reino Unido. Y las 50 estrellas son cada uno de los estados que representan la nueva constelación en este nuevo país, etc. Eso es lo que simboliza la bandera de Estados Unidos. Otra bandera que es muy bella desde el diseño, que es la bandera del Reino Unido, UK, la que se llama la Union Jack. Algunos
todos en algún momento hemos confundido, a veces hablamos de Inglaterra y ponemos esa bandera, pero esa es una equivocación, porque la bandera del Reino Unido está conformada justamente como está conformado el Reino Unido. Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia, Gales. Cada uno de esos países tiene una bandera. Para la bandera del Reino Unido se pusieron todas juntas, salvo pobrecita la de Gales, que quedó afuera. Se ve que no entraba, rompía el esquema del diseño. Porque la de Inglaterra tiene la cruz de San Jorge, la de Escocia la cruz de San Andrés, la cruz de San Patricio tiene Irlanda del Norte, y esa superposición de cruces es lo que arma la bandera que todos conocemos como la bandera del Reino Unido o el Union Jack. Y esa banderita es la que se replica en muchos países que forman parte del Commonwealth. Conservan esa ligazón todavía a partir de sus banderas. Otro país que tiene una historia, no sé si diría fascinante, más bien convulsionada con sus banderas, es Alemania. Alemania tiene, bueno, sobre todo este último siglo ha pasado por diferentes denominaciones el propio país y así sus banderas. Entonces vemos que pasaron del Sacro Imperio Romano Germánico con una bandera dorada y negra, la Confederación Alemana del Norte que tenía el rojo, el negro y el dorado, Prusia, el Segundo Imperio, después la unificación alemana, el fatídico y lamentable Tercer Reich. Y después la división entre las dos Alemanias hasta llegar al día de hoy con la Alemania nuevamente unificada. En todo ese proceso la bandera cambiaba porque lo que vemos al principio, la bandera representa una cantidad de cosas políticas, geográficas, religiosas y de un montón de cuestiones. Así vemos como, por ejemplo, durante el régimen nazi, la famosa, tristemente famosa, con la cruz esvástica, durante un breve periodo que fue exactamente del 35 al 45, en 1935 al 1945, la cruz de la esvástica fue la bandera oficial de Alemania. Después, con la separación de cuando se unificaron de alguna manera, pero todavía estaban estas dos Alemanias, la diferencia era un símbolo de una herramienta de trabajo, es decir, bueno, y después quedó como está ahora. Pero bueno, nuevamente, fijémonos como esto que al principio parecían solo colores y rectángulos, empieza a contarnos de la historia de un país. La bandera de Irlanda también tiene que ver con esta historia. Obviamente cuentan una parte chiquita, pero no menor. La bandera de Irlanda han tenido, como muchos países, estas guerras que tienen a veces su raíz en cuestiones religiosas. Entonces, el verde de la bandera de Irlanda, la parte verde simboliza el catolicismo, la parte naranja el protestantismo y la parte blanca en medio de los dos el deseo de que haya paz entre ambos sectores religiosos. La bandera de Italia, algunos dicen, acá de vuelta caemos en los mitos, algunos dicen que el verde es por la vegetación, el blanco por las nieves de los Alpes, el rojo por la sangre del pueblo, pero a mí me gusta más la interpretación que leí por ahí, que el verde es por la albahaca, el blanco es por la pasta y el rojo es por la salsa de tomate. A mí ciertamente es considerada una de las banderas mejor diseñadas por la simpleza, un simple círculo en un fondo blanco, pero cómo representa con esa simpleza la esencia del país. La palabra nipón significa el origen del sol, donde nace el sol, el país del sol naciente. Y ahí vemos la bandera que representa el país nipón, Japón, con ese sol más sintético imposible para definir al país, aparte de ser una isla, ese círculo en el medio. Es muy perfecta, es considerada una de las banderas mejor diseñadas. Esto con respecto a los países, pero ya vimos que hay banderas que son internacionales, que responden, y lo vemos nuevamente en los Juegos Olímpicos, que de hecho vemos que los Juegos Olímpicos tienen esos aros redondos que simbolizan los 5 continentes entrelazados
tratando de mostrar unión. Que de hecho es lo que vemos, fíjense como las banderas en el lugar inapropiado han ocasionado guerras. Justamente en los Juegos Olímpicos conviven todas las banderas de una manera armoniosa, se abrazan, que en otros lugares se agarrarían de los pelos, ahí se abrazan bandera con bandera. Después está la bandera blanca, que también es interesante, fíjense, es el no color, pero sin embargo es un código universal y es milenario. Se dice, algunos lo remontan a la época de los romanos, donde simbolizaba tregua. Después de una batalla, simbolizaba la bandera blanca como entremos en una tregua. Pensemos que en muchas de estas milenios, siglos y milenios pasados, la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Entonces necesitaba símbolos muy precisos, muy simples, que fuesen comprendidos por todas las culturas, por todas las religiones, los poblados y los idiomas. Y algunos lo anclan también en su raíz histórica, la bandera blanca, con los chinos, porque en Oriente el blanco significa luto. Entonces, nuevamente, alguna raíz que se le atribuye, ninguna certificada por completo, es que esta bandera blanca, más allá de que simboliza rendición y todo, muchas veces era justamente por el luto, la desazón de tanta muerte, que también significaba una especie de rendición, ¿no? Y se veía bien en la guerra, se veía a distancia, no se confunde con ninguna otra bandera. Pensemos, insisto, tiempos atrás, ahora las guerras lamentablemente son por misiles que alguien aprieta un botón. Antes había una cuestión de cercanía física en donde el ejército estaba como mucho 1 kilómetro, entonces ondear una bandera establecía la comunicación con un ejército enemigo y como contrapartida está la bandera pirata. La bandera pirata que te la regalo si vos un día ibas con tu kayak ahí remando muy tranquilo y de golpe te aparecía un barquito con una bandera negra, con una calavera, con 2 huesitos ahí. Bueno, justamente esta bandera se la conoce como Jolly Roger. Podría ser una historia larga, la leí y tan complicada es que ni me la acuerdo. Pero no hace falta mucha deducción. Si uno ve una bandera que su símbolo es una calavera y 2 huesitos cruzados, mamita mía, me da miedo. Porque la idea es que los barcos mostraban esa bandera y quien la veía podía huir, rendirse. Y había todo un sistema de códigos de acuerdo a eso, en donde el pirata entendía si el otro barquito estaba dispuesto a pelear, a entregarse, y ahí se decidía si morían todos, algunos o qué pasaba. Después está la bandera de la Cruz Roja, donde de vuelta, parecido a la bandera blanca en tiempos de guerra, significa que a ese auto, a ese caballo, a ese tipo que va en moto, no lo bombardees, porque es de la Cruz Roja, no es de ninguno de los ejércitos, es neutral. Por eso de vuelta se recurrió a una bandera muy simple, blanca, con una cruz roja, como bien dice el nombre, para significar que una especie de protección. ¿Qué pasa? La idea con esa protección es que no tuviera ningún anclaje religioso, y sin embargo es una cruz. La cruz está asociada con el cristianismo. Entonces, en algún momento, para justamente que termine de cumplir la función esa bandera, se creó una nueva versión con la media luna asociada a lo musulmán. Pero después de vuelta, eso era asociado, seguía habiendo una cuestión religiosa. Entonces la última y tercera versión, que es rara, yo la verdad es que la veo poco, pero está, se hizo a partir de un diamante. Otra que es un mito, y esto sí está claro que es un mito, pero es muy divertido el mito. Entonces a veces elegimos el mito, ¿por qué no? Sí. ¿Qué es la bandera? ¿Vieron la de la Fórmula 1 que se agita cuando termina una carrera? Sí. Blanca y negra. Sí, yo leí toda la historia de esa bandera y la verdad es que la historia real es no es nada interesante. Entonces me gustó el mito.
Que cuando corrían a caballo las carreras, traca, 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 iban, se colgaban tanto los señores de la casa con las carreras y los chicos, que la mujer, bueno, hablemos de prototipos de otra época, ¿no? Pero que la mujer estaba cocinando en la casa, entonces en algún momento decía, ya está la comida lista, dejen de correr las carreras. Entonces dice el mito, que me divierte mucho, es que para avisarles a los que están corriendo la carrera de que la comida estaba lista, sacaban el mantel, que en esa época era cuadraditos, blancos, negros o rojos y blancos, y lo agitaban como diciendo, vamos, que está la comida lista. Vamos. Y supuestamente así quedó oficializado. Hoy por hoy es símbolo, y lo vemos mucho en las camperas de los corredores, en las calcomanías. Cuando uno ve eso, es símbolo de velocidad y de victoria y de todas estas cuestiones. Y por último, con respecto a estas banderas, es la del colectivo LGTB. Justamente se muestran todos los colores del arco iris para de vuelta mostrar la diversidad y cómo en el mundo caben un montón de elecciones. Y nació en el año 76-78 en San Francisco, en estas primeras marchas que se hacían del orgullo, para justamente, fíjense la importancia de las banderas, al tener una bandera, le da entidad, sea a un país, sea a un partido político, o sea a un movimiento y un colectivo y a una minoría. Le da una entidad, le da un valor, hace que ocupe un lugar. Ahí donde hay una bandera, hay algo que está representando esa bandera. Entonces, es la idea con esta bandera, que nació, ya les digo, a fines de los 70, y el diseño original tenía 8 colores, que eran el rosa, el turquesa, cada uno simbolizaba algo. Hoy por hoy tiene 6 colores, y bueno, y se ve cada vez más. Hace poco, fíjense cómo también la fuerza de los símbolos cromáticos y de banderas, que hace poco fue el Día del Orgullo Internacional y en muchos lugares y eventos se ponía la bandera o se iluminaban edificios. Hubo un lío grande, censurable a esta altura, ¿no? En donde justamente se busca la aceptación, de que iluminaron un estadio de fútbol, no me acuerdo, un europeo, no me acuerdo de en qué competencia, con los colores. Y la FIFA sancionó porque decía que no se podía poner ninguna bandera en un evento deportivo futbolístico. Obviamente se armó gran revuelo porque no es una bandera política, no es una bandera que representa un país, sino que justamente busca dar visibilidad y entidad a un colectivo que históricamente ha sido perseguido. Así que fijémonos el poder de las banderas. Y después, si hay un minutito, les puedo contar pequeñas curiosidades de banderas. Hay una sola bandera que no es ni cuadrada, porque hay banderas cuadradas y otras rectangulares. La única bandera que es triangular, tiene como 2 triángulos juntos, que es la bandera de Nepal, que simbolicen esos triángulos los picos de la cordillera del Himalaya. Hay banderas que no son iguales de frente que de dorso. Fíjense, la de Paraguay no es igual de frente de dorso. Es un tema fascinante, pero realmente es interesante lo que decíamos al principio, cómo un rectángulo con formas y colores muy simples pueden contarnos tanto, pueden generar movimientos de reivindicaciones raciales, de movimientos políticos, generar independencia o no de un país, han generado guerras y cuánta carga llevan, porque ¿cómo se logra un país? Sintetizar en una bandera y a la vez en esa bandera se va la identidad. Todos cuando hablamos de nuestro país decimos el corazón celeste y blanco, la camiseta celeste y blanca. Claramente cuando uno piensa en Argentina como seres argentinos y tenemos que pensar en un símbolo, pensamos en la bandera.